función de lo que es tiempo, lugar y persona, población, ¿no? Es decir, en función de la distribución epidemiológica. Entonces, al igual que lo que hacíamos para hablar de medidas de incidencia, prevalencia en función de tiempo, lugar y población, o lo que hacíamos en los estudios epidemiológicos, en esta parte también de la vigilancia epidemiológica tenemos que mencionar en qué población se da esta, digamos, recopilación de información, en qué momento y en qué lugar. Entonces, todo eso permite que de alguna manera tengamos, digamos, datos sobre cómo es que esta enfermedad se mueve en una población o si es una enfermedad nueva, nos permita observarla, ¿no? Anticipar tal vez algunas decisiones y, por ejemplo, como en el caso de sarampión, ¿no? Que está ahora tan de moda, tenemos que conocer un poco de los datos que se dan y poner medidas rápidas, ¿no? Como por ejemplo es la vacunación. Pues las acciones deben ser oportunas y no deben ser tardías, ¿no? ¿Y esto para qué? Para generar pues un control de la enfermedad o finalmente para generar una investigación o análisis de la situación. Pues los objetivos dentro de la vigilancia epidemiológica van a estar destinados a observar cambios en patrones de ocurrencia de, por ejemplo, algunos agentes hospederos de acuerdo a la presentación de las enfermedades, como por ejemplo en el caso del dengue, ¿no? Ya sabemos que tiene un patrón que es más o menos estacional y ocurre principalmente en los últimos meses del año y los primeros meses de cada año. Entonces, es una enfermedad que ya de alguna manera la tenemos cobertura de acuerdo a este patrón de ocurrencia. Sin embargo, probablemente todavía nos quedamos cortos en las medidas de control que debemos activar para ella, ¿no? Pero la idea justamente de la vigilancia es que sepamos observar este tipo de patrones en la información que tenemos. Sepamos también detectar cambios en las prácticas de salud, ¿no? Puede ser que tal vez el parto hace, no sé, 30 años era un parto que era solo vertical y actualmente tenemos ya, este, o mejor dicho, un parto que era netamente tal vez por cesárea o adaptado a lo que es, digamos, consulta obstétrica rutinaria. Sin embargo, actualmente ya podemos tener un parto de tipo, digamos, más cultural o con adecuación cultural. También nos permite, como les decía, investigar y controlar las enfermedades. También nos va a permitir planear diferentes programas de salud. En general, la idea justamente de conocer diferentes datos es que nosotros podamos aplicar esto para saber, ¿no? Cómo se va a intervenir en la parte, digamos, de las estrategias sanitarias o de lo que es, digamos, la parte de los que manejan los programas de salud y nos va a permitir planear de manera más objetiva con esta información el desarrollo de este tipo de programas. Entonces, si nosotros no tenemos una vigilancia adecuada, probablemente las decisiones finales también no van a ser las más adecuadas, ¿no? Nos va a permitir también evaluar lo que son medidas de prevención y control, intercambiar oportunamente la información analizada entre los diferentes equipos de salud del primer nivel de vigilancia epidemiológica. Es decir, que como vamos a ver, esto va a funcionar en redes. Normalmente los sistemas más bases son los que van a empezar a retroalimentar al sistema central, ¿no? Y eso también va a ir en viceversa. Y genera, como estábamos diciendo desde un inicio, toda esta información siempre luces, información, ¿no? Para cuáles son, digamos, probablemente las enfermedades más mortales o las 10 primeras causas de morbilidad o de mortalidad, ¿no? Entonces, nosotros podemos aplicar en base a estos datos en diferentes políticas de salud. Y también, como decíamos, ¿no? El dinero directamente va a ir destinado a las causas que van a ser, en este caso, las prioritarias o las tres primeras o las más importantes. Controlar y prevenir finalmente problemas de salud, sobre todo cuando tenemos información que se habla de brotes, ¿no? Pues tenemos acá algunos de los principios que están basados directamente en la detección y en la notificación, ¿no? Y esto un poco se correlaciona con la llamada curva de brotes, donde nosotros vamos a tener que si la información es detectada a tiempo, probablemente los casos y muertes evitables van a ser menores. A diferencia de que nuestra notificación, por ejemplo, si la detectábamos acá en el segundo día o en el tercer día, ¿no? La enfermedad, como puede ser sarampión, pues vamos a generar, digamos, varias muertes evitables o varios casos, ¿no? Contagiados. Pero si nosotros identificamos este caso ya después de casi 8 o 10 días, pues probablemente
la intervención que se vaya a hacer y la cantidad de muertes evitables que se den o de casos descritos probablemente va a ser mucho menor y esto de alguna manera también genera mayor repercusión, ¿no? Sobre todo para lo que es el control del brote. Entonces, la información que se tiene acá es una información, como dice, que se eleva para todas las acciones que nosotros requerimos hacer. Entonces, es información para la acción. No es una información que debe dormir permanentemente, ¿no? Sino es una información que debe ser en todo momento, digamos, evaluada, monitoreada. Ahora, esta información que les mencionaba, ¿no? Que se caracteriza justamente la vigilancia epidemiológica en tratar de recolectarla, puede ser de dos formas, ¿no? Una información que se consiga de forma pasiva o una información que se consiga de forma activa. La forma pasiva básicamente se refiere a que la persona, que puede ser la que está enferma con dengue, se acerca a mi establecimiento de salud o se acerca a mi hospital y yo ahí tengo la capacidad, digamos, de recolectar la información correspondiente. Pues está basada necesariamente en la información que, digamos, se obtiene como parte del personal de salud de que capta, digamos, sobre todo en zonas donde no hay necesariamente epidemiología, sino pueden haber personas. Entonces, sacan los datos en base justamente a cuántas atenciones tuvieron, pero muchas de ellas probablemente son pasivas porque vienen las personas a hacerse de forma rutinaria digamos, chequeo y a través de eso podemos llenar la información. A diferencia de la vigilancia o de la recolección de información activa, donde ya también nosotros somos los que vamos a ir a buscar casa por casa, ¿no? A las personas para recolectar tal vez información sobre un brote, ¿no? Para recolectar información sobre, en este caso puede ser tal brote de intoxicación alimentaria, entonces podemos ir casa por casa y recolectar los datos de cada persona, ¿no? Pues esto de acá genera, digamos, a diferencia del anterior, un aumento en la cantidad y calidad de datos, porque nos permite que nosotros mismos preguntemos y no estemos supeditados tal vez a lo que pasaba en la vigilancia pasiva, donde tal vez no se podía dar esto, ¿no? Por la cantidad o afluencia de personas que venían. Obviamente una vigilancia activa es una vigilancia más cara porque requiere ingresos económicos para subvencionar, ¿no? Los viajes, salidas de todo el personal de salud que va a ir a hacer ese tipo de vigilancia, a diferencia de la pasiva, que es cuando nosotros solo esperamos en el establecimiento, ¿no? Entonces, las etapas y actividades del sistema de vigilancia, como les decía, ¿no? Van desde la etapa de recolección de datos hasta la etapa de análisis, interpretación y la difusión. Entonces, quiere decir que también toda esta información no se puede quedar guardada, ¿no? Y que nadie la pueda ver, ¿no? Entonces, esa información que nosotros podemos verla de forma pública a través de las diferentes páginas web donde se pueden publicar la información tal vez sobre dengue, sobre sarampión, sobre cáncer, ¿no? Entonces, esta información tiene que ser pública para que las personas puedan estar informados tanto en la comunidad como en la parte, digamos, comercial, ¿no? Por así llamarla. Entonces, tenemos actividades, por ejemplo, la recolección de datos como el llenado de la ficha, ¿no? De datos, que quiere decir detección del caso, notificación finalmente cuando tenemos el caso captado. Y después tenemos el análisis de la información. Por lo general, esta parte ya a veces es dado por la gereza o direzas o los que hagan las veces y empieza a consolidar los datos, ¿no? Análisis de variables epidemiológicas básicas es lo que empieza a hacer. Y después se interpreta esta información, ¿no? La interpretación debe ser acorde a los datos que hayamos visto dentro de nuestra bibliografía, ¿no? Si estamos hablando tal vez de anemia, entonces tenemos que ver, ¿no? ¿Qué es lo que se publica sobre anemia en los últimos 10 años o tal vez 20 años, ¿no? Pero la idea es que siempre sea información lo más actual posible, ¿no? Se pide por lo menos en los últimos 5 años, pero si no, entonces tienen que, digamos, generar esta forma de evaluación, ¿no? Y la difusión final a través de los diferentes canales que pueden ser públicos o pueden ser tal vez más compartidos, ¿no? Entonces, cuando uno prioriza, porque eso es lo que tiene que empezar a hacer, ¿no? A mí me gustaría tal vez evaluar la vigilancia, no sé, de una enfermedad cardíaca, que tal vez puede ser una cardiopatía congénita,
Entonces, sí, bien es cierto, es muy importante hacer la evaluación de tal vez una persistencia del conductor tedioso. El, digamos, principal defecto de este tipo, digamos, de evaluaciones es que justamente podríamos querer evaluar todas las enfermedades, ¿no? Pero si empezamos a poner, digamos, en una cuenta regresiva, como cuáles son las 10 más importantes para evaluar, ¿no? Como morbilidad, o las 10 más importantes en mortalidad, entonces tendríamos, digamos, una mejor política para evaluar la importancia de la salud pública. Entonces acá, basados en eso, tenemos algunos, digamos, reglamentos o datos que nos pueden ayudar a ver cómo puede estar eh, generándose, digamos, este tipo de evaluaciones, ¿no? Tenemos acá, por ejemplo, las establecidas en el Reglamento Sanitario Internacional que se han ido modificando. Tenemos eso también que les había mencionado, ¿no? Sobre el modo de transmisión. Tenemos también lo que es la parte, digamos, para evaluar letalidad, carga de enfermedad, o si son enfermedades nuevas en la zona, porque bien, si bien es cierto, la enfermedad puede estar diseminada, ¿no? En gran parte, digamos, de la parte de la selva del Cusco, que podría ser, digamos, la convención como dengue, pero tal vez esta va a ser mucho más difícil de evaluar en una zona más, digamos, crítica y de frío donde no tenemos vector, como el mismo Cusco, ¿no? Entonces, esas cosas hay que compararlas y verlas, ¿no? Para poder priorizar las enfermedades que van a vigilarse. Entonces, basados en esto, nosotros vamos a tener algunos tipos de sistemas de vigilancia epidemiológica, ¿no? Entonces, la vigilancia está dedicada, nuevamente, les vuelvo a repetir, a recopilar información, analizar información y finalmente, digamos, compartir estos resultados, ¿no? Entonces, la idea justamente de tener estos tipos de sistema de vigilancia es que, de acuerdo a lo que cada uno, digamos, va viendo o haciendo, es que se pueden clasificar en estos 10. Tenemos el sistema de vigilancia de carácter universal o basados en la notificación de casos, que probablemente es el más popular y tiene su base justamente en una evaluación del total de casos que hay en la población definida, ¿no? Pueden evaluar acá también incidencias, que es lo que muchas veces hacen en uno de los boletines del CDC, ¿no? O también pueden evaluar, digamos, estos casos en función de mapas o en función de gráficas, ¿no? Que esto permite, digamos, la comparación. La publicación normalmente es una publicación que se hace de forma semanal, mensual, trimestral o anual, ¿no? Entonces, esta forma, digamos, es la forma más común de vigilancia que se hace en el Perú. Sin embargo, la desventaja es que justamente es, por así decir, ¿no? La calidad de información, ya que como depende de otras personas que lo hayan llenado, entonces, si no es adecuada, digamos, la ficha llenada adecuadamente por el personal de salud, que es básicamente basados en una vigilancia pasiva, probablemente si, por ejemplo, en el caso de leishmaniasis no pusimos el tiempo de enfermedad, no pusimos el lugar de contagio, entonces la ficha se va perdiendo, ¿no? Se va diluyendo en el valor real que tenía. Y pues la calidad de información acá puede pesar bastante, ¿no? Entonces podemos descartar muchas porque tal vez no están adecuadamente llenadas. Entonces acá tenemos una forma, digamos, de datos que se expresan a través de esta vigilancia epidemiológica que, como hemos visto, es una vigilancia que puede ser semanal o incluso mensual o trimestral. En todo caso, acá esta información que se ha hecho, ¿no? En la curva epidémica del dengue, desde el 2018 hasta el 2024, siendo casos confirmados los que están en rojo y en azul los casos que están en azules, vemos que de alguna manera, ¿no? El dengue se ha incrementado en el año 2000, desde el año 2018 hasta el año 2020. Claro que obviamente hubo, digamos, unos picos menores en el año 2021 y 22, ¿no? Ahora, tenemos el otro sistema de vigilancia que está basado en muestras de casos, es decir, de la base que se puede tener en general de evaluación de vigilancia. Nosotros podemos seleccionar una muestra a través de, se me ocurre, ¿no? De 50 personas, y esta
muestra se trabaja a través, digamos, de una presentación que puede ser anual o cada 5 años. Esto tiene de alguna manera una mejor información porque hemos llenado una encuesta, nuestros encuestadores han tenido, digamos, la mayor paciencia, el tiempo necesario como para acabar con todas y generar pues mayor costo, ¿no? Acá tenemos unos ejemplos, como es la base de vigilancia de ENDES, ¿no? Que es la encuesta demográfica y de salud familiar. Y esta de acá netamente pues está basada en una vigilancia que es más muestral, ¿no? Ahora, si nos basamos en una vigilancia que tenga que ver con los registros institucionales, acá podemos ver, ¿no? Registros que puedan ser de fallecidos, registros que puedan ser de enfermedades como tal vez es sarampión o tal vez nosotros también podemos tener una vigilancia que está basada en el registro de los datos de nuestras historias clínicas, ¿no? Entonces, eso de acá de alguna manera permite que nosotros tengamos más información de cómo se comporta una enfermedad. La publicación cada cuánto tiempo se tiene que hacer la evaluación, depende, ¿no? Puede ser anual, puede ser mensual y también puede ser a nivel nacional o regional. El que está basado por encuestas en el sistema de vigilancia epidemiológica, principalmente se refiere a que, como dice el nombre, ¿no? Va a llenar un tipo de ficha, ¿no? El personal de salud está basado en preguntas que pueden ser no necesariamente las mismas que estaban, ¿no? En lo que es el sistema de vigilancia. Pueden modificarse, pero ya es una, digamos, evaluación que se está dando en base a llenado inmediato, ¿no? Por ejemplo, en este caso podría ser dengue, ¿no? Luego tenemos el sistema de vigilancia de centinelas, ¿no? Centinela es una persona que es un vigía que está parado y ve, ¿no? Por eso muchas veces el símbolo de la epidemiología, que es el búho, significa, ¿no? Que está todo en constante, digamos, evaluación y en constante mm, visita o vista, ¿no? De todo lo que sucede a distancia. Entonces, la vigilancia de centinelas trabaja mucho con grupos, ¿no? Es decir, por ejemplo, en el caso de influenza, trabaja, ¿no? Con ellos a través de lo que es NAMRU y genera una evaluación, ¿no? En ciertos lugares o ciertas zonas del país. Es decir, que no todos tienen, digamos, un centro capacitado para hacer la vigilancia de influenza o de otros virus respiratorios. Entonces, aquí, principalmente, lo que hay que tratar de hacer es mm, ver, ¿no? En qué ciudades, en qué lugares está realizándose, ¿no? Por ejemplo, acá podemos tener para la vigilancia de influenza y otros virus respiratorios. Tenemos algunos lugares como tal vez Loreto, como tal vez en este caso la parte de Cusco, la parte de Puno, la parte de Lima, aunque están, digamos, en constante intercambio de flujo de información para cómo se va a hacer el llenado de las fichas, ¿no? Luego tenemos la vigilancia por laboratorios, es decir, acá netamente se ven solo los resultados y se anotan, ¿no? Los más, por así decir, difíciles de tratar, ¿no? En los gérmenes. Pueden ser tal vez bacterias en su mayoría, ¿no? Pero también pueden ser parásitos como, por ejemplo, leishmaniasis o virus, ¿no? Como el caso del VIH, ¿no? Entonces nosotros podemos tener ahí información eh, sobre los laboratorios para ver si se alterna o básicamente se complementa con la información de los docentes, ¿no? Que podrían estar tal vez queriendo hacer su vigilancia, ¿no? En los establecimientos de salud o los médicos docentes, ¿no? Entonces tenemos luego la vigilancia sindrómica, ¿no? Que como dice el nombre, agrupa de acuerdo a lo que son, digamos, las características más frecuentes de una enfermedad, como por ejemplo en este caso el síndrome de fiebre hemorrágica aguda. Tenemos acá diferenciales como el ébola, dengue hemorrágico, leptospirosis y fiebre amarilla. Entonces, este síndrome, si se está presentando de esa forma, me lleva a que yo de alguna manera tenga, ¿no? La posibilidad de generar esta recogida de información en base al tal vez error, ¿no? De, de alguien que quería, digamos, tal vez solo ver una enfermedad, o puede ser simplemente tal vez que alguien que sí verdaderamente quería hacer una evaluación del sangrado, ¿no? Y qué es lo que ocurre en estos pacientes. Luego tenemos el sistema de vigilancia epidemiológica en base a signos y síntomas.
donde nosotros podemos hacer una detección temprana, ¿no? En base a, digamos, grupos pequeños que puedan tener los mismos síntomas. Y esto también se da de forma centinela, ¿no? O sea, acuérdense que hay dos sistemas de vigilancia de tipo centinela, ¿no? Este es uno de ellos, que es el de signos y síntomas. Luego tenemos la vigilancia comunal y aquí es donde participa la comunidad, ¿no? Hay probablemente gente que pueda disponer, ¿no? De cierto tiempo y pueda generar, ¿no? A través de campañas, como que está haciéndolo acá, ¿no? El tiempo para poder ayudar dentro de la evaluación de vigilancia. Entonces, eso de acá depende mucho de la participación de la sociedad, ¿no? Luego tienen la vigilancia por rumores. En general, como dice esta evaluación, lo ideal es que principalmente uno pueda basar ese sistema en lo que dice que son rumores. Es decir, por ejemplo, eh, puede salir a la luz de que se publique en un diario de que mm, hay un brote, no sé, de dengue, tal vez en La Libertad, ¿no? Entonces, ese brote de dengue se tiene que anotar como vigilancia de rumores porque hasta el momento no hay prueba de que la jereza o direza, ¿no? De ese lugar haya indicado que sí, efectivamente hay personas con ese tipo de problema de salud. Entonces, todo eso, digamos, ayuda para que en ese tipo de sistema de vigilancia luego se direccione y se vea si realmente hay un brote o no hay un brote, ¿no? Esos son algunos de los recortes de periódicos que pueden tener, por ejemplo, cuando se da alertas, ¿no? Sobre todo como, por ejemplo, rabia, en caso de fiebre amarilla, ¿no? O bartonella, que se consideran enfermedades que de alguna manera no son habituales, ¿no? Entonces, tenemos acá también lo que es la vigilancia en medios de comunicación, brotes, episodios, que yo les decía, ¿no? En este caso, si es una vigilancia de rumores, puede salir, ¿no? En este caso, de que hay en Amazonas un niño de tan solo 11 años en la ciudad de Bagua que fue evacuado de emergencia de la ciudad de Chiclayo con el terrible mal del dengue hemorrágico, ¿no? Entonces, se nutren este tipo de vigilancias justamente por este tipo, digamos, de evaluaciones, ¿no? Pues esta noticia, por ejemplo, dice acá, es verificada por el equipo de alerta respuesta de la Gerencia Regional de Salud y la instancia correspondiente, ¿no? Indicando de que, por ejemplo, para el caso, el paciente ya está estable, ¿no? Ya se saltaron algunos pasos acá, pero finalmente ya le estamos dando de alta, por así decirlo, ¿no? El paciente se encuentra estable, resultado de IgM reactivo positivo, ¿no? Entonces es un paciente que estaba así con dengue, pero que también, siguiendo la vigilancia de rumores, se cumplía, ¿no? Pues hasta acá tienen alguna pregunta de este tipo de sistemas de vigilancia, Ah, doctora, ¿para cuándo? ¿sí? Una pregunta, sí. ¿Cuándo nos convendría a nosotros hacer un sistema de vigilancia, digamos, por encuestas en vez de hacerlo de carácter universal? Si, digamos, queremos hacer un activo, por ejemplo, o un ejemplo tal vez, siquiera. Depende, ¿no? Vigilancia activa puede ser universal o puede ser también la que es por encuestas. Activa quiere decir que si tú trabajas en un establecimiento de salud, tienes que salir fuera de ese establecimiento de salud al ámbito que te corresponde y buscar ahí, ¿no? La información. El tema es que si tú haces eso, necesitas, ¿no? Ver quién se va a quedar en tu establecimiento de salud, la gasolina, el transporte, ¿no? Lo que necesites para llegar a buscar a esas otras personas, tu tiempo, entonces tienes que, digamos, pesar eso, ¿no? Por un lado. Ahora, la vigilancia, digamos, total, o la vigilancia completa, por así decir, casi siempre solo se hace con las llamadas fichas epidemiológicas que circulan en todo el Perú. Y que es algo que ustedes también van a ver, que deben aprender a llenar cuando se habla de alguna de las enfermedades. ¿Por qué? Porque esas son las llamadas fichas, entre comillas, oficiales, ¿no? Pueden ser muy largas en algunos casos pueden ser cortas, pero finalmente eso es lo que se tiene, digamos, para el llenado de información. Ahora, como es total, casi siempre es una forma de vigilancia pasiva, ¿no? Esperamos que venga la persona enferma, tal vez con cetosferina, y nosotros llenamos la ficha en el establecimiento de salud, muestramos al paciente en el establecimiento de salud, entonces hacemos todo esto, ¿no? En ese momento.
Esa es la vigilancia, digamos, por así decirlo, que abarca todo, el total. Ahora, una vigilancia por encuestas permitiría probablemente que sea así más exacto en algunas cosas, pero también el tema es que se va distorsionando de alguna manera, ¿no? La evaluación, porque ya no es, digamos, necesariamente la información del todos, ¿no? Sino va a ser una información probablemente de ciertos grupos o para alguna característica que uno quiera saber o averiguar, ¿no? Cómo está el funcionamiento, ¿no? De los sistemas de salud. Ujú. Ya, doctora, ¿Alguna gracias. pregunta? ¿Perdón? ¿Está bien? Sí, sí, doctora, gracias. Ya. ¿Alguien más tiene alguna pregunta hasta esa parte? Ya. Bueno, entonces siguiendo con lo que es el sistema de vigilancia en el Perú, que un poco se lleva de todas las vigilancias que hemos visto, ¿no? Tiene básicamente todas. Entonces, esta vigilancia en el Perú pues tiene principalmente su apoyo en dos tipos de enfermedades, ¿no? Las enfermedades que van a ser crónicas y las enfermedades que van a ser infecciosas. Para las enfermedades crónicas y neoplásicas son enfermedades de todas las formas, por así decir, eh, que se dan en el tiempo y que dependen, digamos, en mayor o menor cantidad de enfermedades como diabetes, hipertensión, accidentes de tránsito, ¿no? Donde no hay, digamos, un agente infeccioso involucrado en la misma, ¿no? A diferencia de, por ejemplo, la vigilancia de enfermedades infecciosas que netamente está centrada en este tipo de enfermedades que son más agudas, como habíamos visto, ¿no? Y pueden ser enfermedades que estaban presentes ya durante la evaluación, como por ejemplo dengue, que es una enfermedad que todo el tiempo está ahí, o tal vez en un momento donde los casos empezaron a aumentar y tenemos ahí que generar otra forma, ¿no? de evaluación. La normatividad está principalmente dada en esta ley 27657, que es la ley que da el Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades como responsable de diseñar, normar, conducir y evaluar el sistema de vigilancia epidemiológica y llevar a cabo el control de epidemias y desastres naturales en el Perú. Esta es la página web oficial de lo que es el sistema de vigilancia en el Perú, ¿no? Ustedes pueden entrar a través de lo que se llama dge.gov.p. Entonces les va a conducir a esta página que probablemente ya está más actualizada. Ustedes ahí van a poder ver, ¿no? Que tienen información sobre las diferentes enfermedades que se vigilan, que en general son más de 119 enfermedades. Tienen todo un proceso, ¿no? Desde que sale el reglamento, ¿no? La ley o la directiva, el protocolo, hasta el proceso en sí, ¿no? Y después el producto, que serían los boletines epidemiológicos o la forma de difusión de la información. Entonces, el sistema de vigilancia en el Perú, por lo general, es un sistema que se basa mucho en lo que es el sistema también internacional, ¿no? Pero lo que nosotros tenemos que tomar en cuenta es que acá se hablan de dos cosas importantes que también ya las habíamos visto antes, ¿no? Que es el concepto de erradicación y el otro concepto de eliminación. Entonces, la eliminación normalmente se refiere a que ya no hay casos en una comunidad, como hemos mencionado en algún momento, ¿no? Pero todavía el agente que transmite podría estar ahí, ¿no? Y esto generaría la perpetuación de la enfermedad. Entonces, cuando no hay casos, pero todavía persiste el agente, ¿no? En el caso de la sífilis, de lepra, tétanos neonatal, entonces ahí se acuña el término de eliminación. Mientras que nosotros enfrentamos a lo que es el otro término que es erradicación, es decir, que no va a haber casos y tampoco va a haber el agente causal en esa zona, ¿no? Entonces ahí sí, como por ejemplo en caso de la viruela, se habla de la erradicación. Ahora, hay otros dos términos, ¿no? Principalmente que son iguales, solo que uno está dedicado a lo que es el control de la enfermedad, es decir, disminuir básicamente la incidencia de la enfermedad, tal vez de forma paulatina, ¿no? Y también, como dice en la norma del control internacional, hay que disminuir la incidencia según el nivel de seguimiento a nivel internacional, ¿no?
Acá tenemos el sistema de vigilancia que está basado justamente en cuántas semanas epidemiológicas tenemos, que son 52, ¿no? Tenemos 52 semanas. Y de estas 52 semanas epidemiológicas, nosotros podemos armar un llamado calendario epidemiológico. Y ese calendario empieza normalmente, como ustedes están viendo acá, los días domingos y termina los días sábados, ¿no? Entonces tenemos estas 52 semanas epidemiológicas. Ahora, también se da una directiva sanitaria, que es la 046, que es una directiva que establece la modificación, perdón, la notificación de enfermedades y eventos de sujetos a vigilancia, ¿no? En el Perú, esa es la resolución que, por ejemplo, rige la notificación de todas estas enfermedades, ¿no? O sea, el llenado de todas estas fichas que les decía que se da como una vigilancia total o global. O sea, el sistema de vigilancia epidemiológico normalmente tiene un promedio de 119 enfermedades que muchas veces pueden ir en aumento y muchas de ellas pueden estar en evaluación de brotes, pueden estar en evaluaciones de que ya terminó el brote, ¿no? Y una serie de cosas. Entonces, estas evaluaciones que se hacen pueden ser diarias, pueden ser semanales. Casi siempre la consolidación de todos los sistemas es semanal, ¿no? No es diario. Pero hay algunas que sí podrían tener más este dato. Acá están este listado, ¿no? De estas enfermedades, ¿no? Entonces hay enfermedades que en su mayoría, como ustedes pueden ver, son enfermedades infecciosas, pero también hay enfermedades que no necesariamente son infecciosas, ¿no? Como por ejemplo, en este caso son eventos secundarios a vacunación, o por ejemplo, la presentación, ¿no? De enfermedades como los brucelismo, Zika, que probablemente tienen un espacio, digamos, mayor para poder generarnos su notificación que por lo general es semanal. Entonces acá tienen como un flujograma de lo que es la decisión de evaluación de la notificación de los efectos que puedan generar una emergencia, ¿no? Es decir, los eventos detectados en el sistema internacional o en el sistema nacional de vigilancia. Entonces acá finalmente lo que se genera es pues la notificación, ¿no? De la enfermedad y los riesgos que podría haber tenido la persona, ¿no? Para ver si hay riesgos en la salud de las personas. La definición de caso es también importante, ¿no? Probablemente no tanto dentro de lo que es, digamos, la parte anterior que estábamos viendo, ¿no? Que era diseños epidemiológicos o la parte básica, pero sí en esa tercera unidad, porque en base a nuestra definición de caso, es que nosotros vamos a marcar la ficha como una ficha altamente probable de enfermedad, como una ficha que no tenga esa misma probabilidad, ¿no? Entonces acá tenemos el caso sospechoso inicialmente, luego el caso probable y el confirmado, ¿no? Entonces, yendo desde lo más alto sería primero el confirmado, luego el probable y luego el sospechoso. Entonces la definición de caso es normalmente, como les decía, ¿no? La piedra angular para poder generar la captación del número de personas que queremos evaluar. Pues el caso sospechoso solo son signos y síntomas, ¿no? Compatibles con la enfermedad. El probable es que además de estos signos y síntomas, tiene la carga de la sospecha ya epidemiológica basados en, ¿no? qué enfermedades pueden haber en esa zona. Y el confirmado, cuando ya hacen pues una prueba de laboratorio y confirman efectivamente de que tal vez sí estaba rondando un puma en una determinada zona, o tal vez había, no sé, sangrado, o de acuerdo al cuadro clínico, ¿no? Entonces van viendo, ¿no? Progresivamente todo esto. Acá tienen una definición de caso, que es para lo que es el dengue sin signos de alarma. Como ven ustedes ahí, lo define como toda persona con fiebre menor o igual a 7 días de evolución que reside o haya visitado áreas de transmisión de Aedes o infestación del vector, ¿no? Entonces, la idea es acá, ¿no? Que tenga, como dice acá, dos por lo menos de las siguientes manifestaciones, ¿no? Cefalea, mialgia ocular, artralgias, entre otros. Y esto le permite, digamos, ser más sensible, es decir, le permite captar la mayor parte de personas que estén enfermas, ¿no? Esta definición de caso. Las definiciones de caso, por lo general, son definiciones que tienen que ir así, ¿no? Tratando de, pueden incluir más enfermos, pero no deben quitar a varios de ellos porque si no disminuye.
Si el caso, en este caso, valga la redundancia, indicando caso sospechoso de sarampión rubiola, como SR, estaría simbolizado como toda persona de cualquier edad de quien se sospecha sarampión o rubiola y en este caso solo menciona fiebre y erupción. Perdón, ya. Entonces acá les mencionaba también que puede haber, digamos, algunos criterios clínicos, ¿no? De fiebre y erupción que están basados tal vez en que esta erupción sea maculopapular generalizada y no vesicular. Entonces, acá se dan algunos detalles más y todo esto está en la ficha, ¿no? O en la norma técnica de lo que es sarampión rubiola, lo mismo que para el caso, digamos, de dengue, ¿no? Entonces, tenemos una norma técnica por cada una de estas enfermedades y cada una de ellas, digamos, representa un pilar importante porque en base a ello se va a hacer la captación, digamos, nacional o el total de las fichas para llenar luego los datos como ustedes habían visto, ¿no? Pueden salir curvas epidémicas por diferentes años, pero va a depender de la calidad del dato, que en este caso sería del trabajador de salud que llena la ficha, ¿no? Porque si la información no es adecuada, probablemente también la interpretación final no va a ser la más adecuada. Por eso es que, digamos, Alexander Lahmul todavía había mencionado que una decisión correcta se va a dar, ¿no? En base a que justamente se dé una buena vigilancia. ¿Por qué? Porque una buena vigilancia no asegura necesariamente que se tomen las decisiones correctas, dice, pero sí reduce las posibilidades de que se tomen las decisiones incorrectas. Es decir, ¿no? Si nosotros llenamos bien nuestras fichas, que sería una vigilancia pasiva, tenemos una buena calidad de datos y también tenemos mapeados probablemente los lugares donde se distribuye más el dengue. Pero si la información no es correctamente llenada, en general, probablemente nuestro mapa no va a ser el más adecuado, también vamos a tener más decisiones incorrectas, ¿no? Y eso es lo que no se quiere, ¿no? Entonces, la idea es que en esta vigilancia, por ejemplo, pasiva, la calidad del dato sea mejor. Ahora, si es una vigilancia activa, pues mucho mejor, ¿no? Nos ayuda, digamos, a generar más datos. Sin embargo, como venía mencionando hace un momento, es mucho más cara, ¿no? Es mucho más difícil de mantener, por así decir, a flote porque los costos, la preparación y todo lo que conlleva con ella genera, digamos, mayores dificultades para poder tener una buena evaluación. Entonces, hasta acá, ¿tienen alguna pregunta? Doctora, con respecto a la definición de caso, tal vez esta definición siempre puede variar con el tiempo mientras se está estudiando la enfermedad, ¿verdad, doctora? Para meterle más criterios para identificar un probable caso, en este caso, doctora. Sí, o sea, en general la definición de caso depende mucho, digamos, de la persona que va a ir a campo, ¿no? Por lo general, las definiciones de caso ya están establecidas en las normas técnicas, ¿no? Que es algo que facilita para que uno busque, por ejemplo, en este caso, dengue con signos de alarma, ¿no? O dengue sin signos de alarma. O lo mismo que en el caso del sarampión rubiola, ¿no? Entonces, las definiciones ya están marcadas y por lo general en una norma técnica y se hacen por expertos, ¿no? Sin embargo, eso no quiere decir que no se pueda modificar. Por ejemplo, en el caso de COVID, ¿no? Ustedes verán que ha habido varias normas técnicas. ¿Y por qué? Porque era una enfermedad nueva que se modificaba a cada momento, cambiaba a cada momento. O sea, al inicio se llenaban, no sé, como 5 hojas, después se terminó llenando una y después volvimos nuevamente a llenar 3 hojas, ¿no? De COVID para sacar la información. Entonces verán que esto puede moverse en el tiempo, ¿no? No es nada estático, es algo más bien dinámico, es algo cambiante. Entonces, sí, ¿no? O igual, si hay un brote, por ejemplo, y no conocemos la enfermedad, probablemente un concepto sea al inicio, en la definición de caso. Tal vez cuando tengamos más información ya cambie nuestro concepto de definición de caso. Y esto puede ser que se vaya moviendo en el tiempo, ¿no? Otra pregunta, doctora. Para que sea un caso confirmado, solamente tiene que haber la presencia de el laboratorio, ¿verdad? Nada más. O sí también tiene que haber una evidencia epidemiológica.
No, sí es sumatorio, ¿no? O sea, quiere decir, por ejemplo, el caso sospechoso son solo signos y síntomas, ¿no? El, el caso probable ya tiene, digamos, un nexo epidemiológico. En el caso confirmado, lo ideal es pues que tengas el nexo epidemiológico, que tengas los signos y síntomas y que tengas también la prueba de laboratorio. Es decir, que no solo necesitas una prueba de laboratorio para decir que es positivo, ¿no? Es igual que en la parte clínica, ¿no? O sea, no puedes solo diagnosticar en base a pruebas positivas. Necesitas que por lo menos, ¿no?, encaje en la definición de caso sospechoso con una prueba es, que sea, digamos, no sé, para dengue positiva, ¿no? Pero también ahí tienes que ponerte a pensar, ¿no? Si bien, si es un paciente que no viene, digamos, de una zona epidemiológicamente dada, entonces el concepto igual va a desaparecer, ¿no? Porque el concepto básico para dengue es que vengas de una zona, como les había mostrado, ¿no?, epidemiológicamente donde haya transmisión de la enfermedad en los 14 días previos. Los casi siempre es como que va de la mano, ¿no? El caso sospechoso pasa a ser luego caso probable por el nexo epidemiológico y este pasa a ser caso confirmado por la prueba. Casi nunca es que, digamos, solo es un caso sospechoso y tiene una prueba, ¿no? Por lo general siempre va enmarcado, ¿no?, con los otros conceptos previos más, ¿no? Ya, doctorita, gracias. Ya, entonces si no tienen más preguntas, ahí Doctorita, nomás nos una vamos a pregunta. quedar. Hola, Ah, buenas ya, noches. pregunta Una Jorge, a ver. preguntita. Doctorita, eso del sistema de vigilancia Centinela, ¿se utiliza solamente para grupos pequeños o es más, digamos, más específico para esa parte, doctora? Sino, porque ahorita en el tablerito que puso en el Sistema Nacional de Vigilancia entra con la entrada del proceso y el producto. Y cuando explicó el sistema de vigilancia, los tres tipos, bueno, esa parte de la parte del sistema de vigilancia Centinela, no sé si le he entendido bien, si es para grupos pequeños o es para grupos pequeños o para grupos específicos, doctor. Ahora, el sistema de vigilancia sentinel es un tipo de sistema. No entra, digamos, en una matriz de procesos, ¿no? En general, es un tipo de sistema de vigilancia donde tú sacas información y esa información luego se analiza, ¿no? Y con esa información se toman decisiones. Al igual que podría ser, no sé, digamos, un sistema de vigilancia basado, no sé, en datos de laboratorio, ¿no? Entonces, en el caso del sistema de vigilancia Centinela, es básicamente para, a ver, dentro de tu pregunta sería para algo más específico, ¿no? Por ejemplo, a ver, como les decía, ¿no? Centinela quiere decir vigía. Eh, Ves solo ciertos lugares donde, por ejemplo, ya puedes haber mapeado y dicho, en estos lugares tal vez hay alta prevalencia o incidencia de enfermedades respiratorias, ¿no? Puede ser Cusco, puede ser, no sé, Loreto, puede ser este, uno, ¿no? Entre otros. Y tú solo en esos lugares pones a personas en algunos establecimientos de salud específicos, seleccionados, para decir que se va a vigilar ahí infección respiratoria, ¿no?, aguda, ya sea por influenza o por otros virus respiratorios. No vas a vigilar a nivel nacional en todos los establecimientos, sino semanalmente de ahí vas a recoger muestras porque vas a tener que tener una cantidad, digamos, que te van a decir, ¿no? Por mes vas a tener que colectarme, por ejemplo, 40 muestras, ¿no? Entonces vas a tener que tener estas 40 muestras colectadas por mes. O si no tienes las 40 llegarás tal vez a 10, ¿no? Pero esas 10 son las que, digamos, se toman de ese tipo de sistema. Y de eso sale la información nacional, ¿no? ¿Por qué? Porque es un sistema probablemente más caro, ¿no? Es un sistema que está basado ya en un mapeo previo. Y la idea es justamente que no sea tan caro para el país, ¿no? Entonces, si has visto que tal vez hay más prevalencia o incidencia de personas, empiezas a buscar solo de forma más sesgada, por así decirlo, en algunos lugares. No es global y también involucra, como luego repetir, ciertos costos. Por ejemplo, el hisopago es un costo, el que tengas un laboratorista y el que luego tengas eh, también reactivos para hacer PCRs es otro costo. Entonces, eso de ahí ya, como es probablemente más caro,
es más una vigilancia sensorial. Por ejemplo, en Cusco, solo los que están aprobados para hacer la vigilancia de influenza, en este caso son el Hospital Regional y el Clase Tío, ¿no? No hay ningún otro más. Antes estaba San Jerónimo, luego se trató de incluir algún establecimiento de la convención y otros, ¿no? Pero en general, bajo resolución, solo son dos. Eso es así, ¿no? No, no es que todo Cusco hace la vigilancia del centinela, ¿no? Es como decir que es más específica, más sectorizada, por así decirlo. Gracias, doctorita. Ahí, entonces, como ya no hay más preguntas, les voy a repartir sus seminarios. Le voy a dejar a su delegado. Son 7 grupos, ¿no? Quiero. Ya te voy a dejar entonces los seminarios que van a hacer. Cada uno de los seminarios en general solo tiene un expositor que debe exponer máximo 20 minutos, como hemos estado haciendo. Y también el expositor es por sorteo, ¿no? Ahora, los temas de los grupos sí te los voy a dejar a ti para que les asignes, no sé si quieres por sorteo o por lista, como lo veas por conveniente. Y las exposiciones basadas en esto, a ver, como estamos hoy día 22 de junio, podría ser que sea más o menos para casi un mes pueden tener, para el 20 de julio o para el 22. 7 grupos son, ¿no? 3 grupos, 2 grupos por clase. ¿Hasta cuándo termina el semestre, Piero? Ah, entonces está bien. Entonces hasta el 22 de agosto podrían empezar a exponer. Ujú. Sí, el 22 de julio, pero sí, que empiezan a exponer. Sí, tienen hasta esa fecha para preparar. Igual ya saben, ¿no es cierto? Que si su exposición es por ahí, bueno, también tendrán sus descuentos, ¿no? Del puntaje correspondiente. No puede ser más del 80% ya, ¿no? ¿Ya? ¿Alguna pregunta más? Listo, entonces ahí nos quedamos, ¿ya? Que tengan buenas noches. Buenas noches, doctora. Doctora, buenas noches.